Y ya tenemos en línea a Gustavo Córdoba, de Subán Córdoba y Asociados. ¿Qué tal, Gustavo? Aquí Fernando Siveira, Jimena Fuertes y Hugo Paredero del Destape Radio te saludan. Buen día. Qué placer, buen día, gran sábado, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, ansiosos de escuchar a alguien que haya sondeado algún tipo de opinión o que pueda hacer un análisis de todos los sucesos de esta semana, ¿no? ¿Qué repercusión pueden tener en el electorado? Bueno, si suma 30 más 23, que es lo que sacaron Milei y Patricia Bullrich, da 53. Estaría la elección resuelta, pero uno intuye que no es así la cuenta que se hace, ¿no? Sí, yo trataría de utilizar una única palabra de aquí hasta el día de la elección, que es prudencia, Ujú. porque no todos reaccionamos de la misma manera ante el mismo estímulo, y si bien es un error sumar de manera lineal lo que sacó Bullrich con lo que sacó Milei, yo diría tampoco es tan fácil de arriar votos desde Bullrich a Massa. Entonces, ahí hay una operación que tiene que ver con las campañas electorales. Creo que si uno piensa en la campaña ideal de un balotaje, tiene que pensar, por ejemplo, en una campaña que trate de no cometer errores, que esté muy bien ajustada, que sea quirúrgica, que le diga a cada uno lo que quiere escuchar, a cada segmento relevante para ir a buscar votos, también tiene que tener una determinada estrategia bien segmentada. Y comparando las dos campañas, yo creo que la de Sergio Massa está mucho más cerca de eso, en cambio la de Milei es bastante ruidosa, bastante desprolija. Es más, muy sorprendido, veo que ustedes saben bien que las campañas negativas o las campañas sucias, por lo general, te las hacen los rivales. Bueno, estamos ante la evidencia, por primera vez, de una campaña sucia hecha por ellos mismos, ¿no? Porque Sí. la manera de hablar o de hablarse encima, así vulgarmente hablando, ¿no? Que han tenido los de La Libertad Avanza y Milei, las entrevistas en las cuales quedan sensaciones encontradas, ¿no? Porque no son sólidas las salidas televisivas, por ejemplo, de Javier Milei. Los dichos de los Bécar Varela, ¿no? A ver, De lo más Venegas grave es Lynch, de romper Venegas Lynch. No, diplomáticas con claro. el Vaticano, ¿no? Sí, sí, sí. Vean este dato, escuchen este dato porque es muy interesante. San Antonio de los Cobres es una localidad salteña en la cual viven pocas personas, pero tiene una característica que es equivalente a la mayoría de los pueblitos o pueblos del interior, ¿no? Es conservador, con una profunda religiosidad. Milei en La Paso había sacado 70% de los votos. En la general sacó el 30%, es decir, perdió prácticamente más de la mitad de su caudal. ¿Qué pasó ahí? Vamos a suponer, el peronismo mejoró su trabajo, puede ser, pero un cambio tan drástico, yo intuyo, creo, que hubo un cambio en el votante promedio en la Argentina ante la amenaza que significaba Milei, ¿no? Y si lo tomamos por el lado de la religiosidad, que creo que es un criterio muy válido, porque vean esto, la justicia no tiene credibilidad, la política no tiene credibilidad, las empresas no tienen credibilidad, los medios hasta ahí tampoco tienen demasiada credibilidad, pero la Iglesia Católica en ese tipo de pueblos sí la tiene. Claro. Entonces, creo que ahí hubo un voto en defensa propia que lo benefició muchísimo a Sergio Massa por ser el candidato más cercano a esa postura, ¿no?, de defensa propia. Y esto es interesante porque otro de los fenómenos que yo vi que se manifestó en la elección es que la sociedad ordenó jerárquicamente a las ofertas políticas argentinas dándole el tercer lugar y de derrota a la opción que quería exterminar al kirchnerismo. Le dio el segundo lugar, también de derrota, a aquellos que querían explotar todo. Y le dio el primer lugar a aquella opción que ofertaba un gobierno de unidad nacional sin ocultar la crisis en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, creo que ese reflejo democrático que tuvo la sociedad argentina es digno de destaque porque yo tenía dudas, ¿no? Porque en el debate presidencial se habían manifestado muchas cosas que eran valores, democráticos cerrados, ¿no? Que no admitían ningún tipo de revisión, como el tema de los desaparecidos, la dictadura militar y los juicios por los derechos humanos. Y sin embargo, bueno, quedó la duda. Y este reflejo democrático de la sociedad argentina me parece que viene a revalidar, ¿no?, que la sociedad argentina quiere un rumbo de conciliación, de estar unidos, de estar con metas positivas y no opciones de destrucción, de discurso de odio o de intolerancia. Ujú. Y te consulto, bueno, hay una fractura en Juntos por el Cambio, el radicalismo va por la abstención.
Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, también dentro del mismo PRO, manifiesta una posición diferente a la de Macri y la de Bullrich. Ahora, lo que me pregunto es, ¿cuánto de ese voto ya se había ido de Patricia Bullrich y cuánto permaneció? Es difícil, ¿no? Es una especulación lo que tenemos que hacer, pero creo que hay alguna parte que ya se había ido, ¿no? No sé cómo lo ves vos. No, creo que hay que entender cómo se vota en balotaje, ¿no? Veámoslo, les voy a tirar algunas cosas sueltas que pueden servir para sacar alguna conclusión, si es que se puede. En la mayoría de los balotajes se estudiaron 60 en la región, en América Latina, y se concluyó que en aquellas elecciones donde había una diferencia de 5 puntos o más respecto del segundo, nunca el segundo le pudo ganar la elección al primero. Ajá. Toda estadística tiene su excepción, así que seamos prudentes porque, Claro. digo, interesante verlo. Si vemos, por ejemplo, las últimas 5 que Nunca, hubo o sea, en la región. nunca, perdón, nunca un balotaje dio vuelta a una elección que se había ganado en primera vuelta por más de 5 puntos, decimos. Así es. Hay otro elemento. En las últimas 5 elecciones con balotaje, la de Chile fue quizás la de mayor diferencia, ¿no? Cuando ganó Boric, a Kast, creo que le ganó por 12 puntos, pero el resto, la de Colombia, la de Uruguay, la de Brasil, por ejemplo, la propia Argentina en el 2015, fueron resultados muy cerrados, ¿no? De 3 puntos, 1 punto, 2 puntos, la de Colombia, por ejemplo. Lo que tenemos que entender es que el balotaje es una elección especial, diferente a las anteriores. El resultado de la primera vuelta puede ser importante, pero no es tan condicionante el resultado de la segunda. ¿Por qué? Porque en definitiva concurrimos a votar con otro ánimo. Hay una diferencia muy grande. En la PASO votamos con las vísceras, con las tripas, diríamos, ¿no? En la primera vuelta votamos con la identidad, con el corazón partidario, con nuestra ideología a flor de piel. Pero en la última vuelta, en la segunda, interviene el voto táctico, el voto por descarte, ¿sí? Entonces puede pasar que haya, por ejemplo, votantes de Bullrich en primera vuelta que no les gusta Milei, o que la idea de que Milei llegue a la presidencia les genera un pánico mayor que el que gane Massa. Y es probable que ese votante esté hoy pensando entre votar en blanco o votar a Massa. ¿Se entiende? Entonces, Sí. es muy relevante en este caso y en este punto entender que las campañas electorales son muy relevantes, porque esta elección es para una campaña electoral profesional, y entendamos también esto, ¿no? Ya elegimos a nuestros intendentes, a nuestros gobernadores, a nuestros legisladores provinciales, elegimos senadores nacionales y diputados nacionales. No hay nada más para elegir. Es decir, es solamente 2 modelos de país. El que expresa Macri Milei y el que expresa Sergio Massa. Entonces, me parece que en esas disyuntivas vamos a ver de aquí en adelante lo mejor de la campaña, ¿no? Yo interpreto que la ventaja que logró Sergio Massa es un buen indicio, pero déjenme decirles que si yo tuviera que hacer una mirada así muy sintética, los ejes siguen siendo voto castigo a la política o voto miedo. Yo trabajaría mucho más el voto miedo, no abandonaría los recursos narrativos que se utilizaron, porque me parece que han sido muy efectivos, ¿no? Y que pueden llegar a ser el eje determinante, digamos, al momento de la elección. Ahora, Gustavo, buen día, Jimena te saluda. Con respecto a este análisis que haces de las distintas campañas, los balotajes, ¿alguna vez viste una campaña con estas características? Digo, bueno, recuerdo la de Bolsonaro, recuerdo la de Trump, que nos sorprendían aquí desde el sur del mundo, pero quizás se pueden enmarcar en estos nuevos populismos de derecha que utilizan elementos tan disruptivos, o es algo tan particular de Argentina que es irrepetible en el mundo. No, hay una derecha radicalizada que tiene una connotación internacional. Es una cosa de locos, ¿no? Porque las derechas más nacionalistas, radicalizadas en el mundo, con perfil fascista, nunca se habían organizado en torno a una internacional que coordinara narrativas, por ejemplo, ¿no? Y estrategias político-electorales. Eso estaba reservado para la izquierda, ¿no? Ustedes recuerdan la Internacional Socialista, la primera, la segunda, la tercera, etcétera. Ahora, estamos ante la presencia y la evidencia de una internacional de la derecha más reaccionaria, más fascista. Steve Bannon es un gran organizador y proveedor de fondos. Digo, las estrategias discursivas y narrativas de Donald Trump, del Brexit, de Bolsonaro y de Javier Milei, para mí son coherentes. Es más,
Para mí la campaña Mauricio Macri del 2015 fue una precuela de todo esto. Lo que pasa que era otro contexto y era otro mundo, ¿no? Otra Argentina. Eh, pero vean cómo ahora se alinearon en un mismo perfil. Lo que tienen estas derechas radicalizadas es que detonan el centro democrático. En los países donde, por ejemplo, ganó Donald Trump o ganó Bolsonaro, implosionó el centro democrático y llevaron todo hacia la derecha más radicalizada. Esto es un peligro para la democracia, ciertamente, porque genera una tensión, ¿no?, muy diferente a la de los gobiernos democráticos. ¿Cuál es el problema? Que muchos votantes ven que la mayoría de sus gobiernos, de perfil progresista o conservador, no tienen elementos para resolver la crisis que tenemos hoy, ¿no?, la mayoría de los países. Entonces caen en la tentación fácil de votar a estos modelos que son ruidosos, hiperpersonalistas, que generan además más incertidumbre. Es como un ciclo vicioso, ¿no?, que se va retroalimentando, y han logrado éxitos electorales donde nadie creía que podían ganar. Bueno, eso es lo que tenemos hoy enfrente, y me parece que la disyuntiva o el reflejo democrático es una de las pocas cosas que tenemos en defensa de que ganen estos tipos de perfiles políticos, ¿no? Ujú. Asistimos esta semana a un hecho muy extraño, que fue esta entrevista donde se lo vio a Milei desencajado o por momentos con actitudes muy extrañas. ¿A vos te parece que eso puede influir o yo al elector de Milei eso no le importa? Todos los detalles importan. Hay que entender que ya no se, las acciones y las cosas que pasan no van dirigidas a todos los votantes, ¿no? Ni todos los votantes las consumimos de la misma manera. Entonces, hay un lote de votantes y ya está absolutamente definido, para un lado y para el otro. En ese núcleo duro de votantes, yo te diría hoy, ponele un 90%, todo esto que pasa no hace más que reforzar el voto. El de Milei, por ejemplo, cuando ve el reportaje de A24 con Trebuch, Sí, directamente lo niega, lo Claro. escrolea, pasa largo, claro. no le importa. Mientras que el votante de masa, por supuesto, lo comparte en redes, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, sobre el 10% que queda para definir, ahí está, digamos, la relevancia de las campañas. Ahí es donde tener equipos altamente profesionalizados, con segmentación, con trabajo digital, con trabajo territorial, es sumamente importante y relevante. Ahí es donde yo veo que la diferencia está a favor de Massa, ¿no? Ajá. Porque viendo lo que tiene Milei, uno tiende a pensar que hay un amateurismo muy grande, ¿no? Sí. Digo, el solo hecho del cierre de campaña de Bertie Venegas Lynch ahí eh, es toda una señal de amateurismo, porque Milei al otro día dijo, no, yo no comparto lo que dijo este hombre. Claro. Claro. Pero es tu asesor y es tu cierre de campaña Es el y cierre le de diste un campaña, lugar claro. central. No, yo no sabía lo que iba a decir, peor todavía, ¿no? Imagínate lo que puede llegar a ser ese equipo gobernando. Entonces, esa diferencia me parece que es relevante para este grupo de votantes que aún no definió su voto. Y bueno, es la competencia democrática, en definitiva, ¿no?, la que va a tratar de convencer para que voten para un lado o para el otro. Hablaste ya un par de veces de la necesidad de una campaña profesional de parte de Unión por la Patria. Me parece que, como pocas veces, está como ordenada la situación, ¿no? Se ve por lo menos, no aparecen vocerías diciendo distintas cosas, hay un liderazgo claro de parte de Massa. Por ejemplo, recién sacábamos al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y bueno, le hicimos algunas preguntas sobre Milei y él nos repitió 2 veces que no quería hablar de los otros candidatos, solo de Massa y de lo importante. Me parece que ahí también hubo una instrucción, ¿no? De parte de, bueno, no interrumpir al adversario cuando se está peleando en público, ¿no? Me parece que está más o menos ordenado y profesionalizado. No sé cómo lo ves vos. Es la primera vez que veo al peronismo haciendo campaña profesional. Ah, Mira, En la primera vuelta se notó la diferencia respecto a las PASO y respecto de la misma historia del peronismo hacia atrás haciendo campaña electoral. Siempre el peronismo es muy habitual de tener 3 o 4 jefaturas formales e informales, sí. vocerías de primera línea, de segunda línea, de tercera línea y de cuarta línea. Siempre ha habido escándalos, dirigentes que hacen una cosa mientras le piden que hagan otra. En esta están todos los detalles ajustados, ¿no? Yo creo que uno de los puntos más altos fue el domingo a la noche, cuando Massa sale a hablar al público. Ustedes recuerdan que él estaba solo en el escenario, sí. primera señal de distinción, presentó la nueva estética, segunda señal de distinción, muy potente, y tercero,
embargo, el discurso que hizo fue una pieza casi perfecta de balotaje, ¿no? Si uno entiende cuál es la lógica del votante en balotaje, ese discurso me parece que hizo un match casi total con Claro. las expectativas de los votantes. Ahora, los otros también juegan, hubo golpes de efecto, digamos, esta unión de Macri con Milei que precipitó la ruptura de Juntos por el Cambio, tiene también su importancia. Yo dudo mucho de que los votantes sean tan fáciles de arrear por la dirigencia. En realidad creo lo contrario, que los votantes son bastante más independientes hoy de la dirigencia que antes. Lo que sí creo también es que 1+1 en la política actual argentina jamás va a dar 2. Entonces, todo lo que Macri por ahí pensaba que le sumaba a Milei, anexándole a Patricia Bullrich, habrá que ver si ese impacto es tan positivo, porque por algo los votantes de Bullrich no votaron a Milei y los de Milei no votaron a Bullrich. Son electorados diferentes en términos de edad, ¿no? El de Claro. Milei es más joven, el de Bullrich es más viejo, y ahí hay una incomprensión y hay una grieta que no sé cómo la van a resolver. Es probable que, a ver, Macri decía que estaba el 70% del votante de Bullrich ya con Milei. Yo no sé si llega a un porcentaje tan alto. Yo lo ubicaría preventivamente en un 40% del votante de Bullrich. Démosle un changüí 50%, es decir, de esos 23, 24 puntos que sacó, tendrá 12. Con lo cual hoy Milei razonablemente puede aspirar a tener, ¿cuánto? Sacó 30 y 30 31. más 12 quedaría 42. Claro, pongámosle un 42, 43%. Bueno, yo creo que Massa ha sumado mucho más que Milei. Entonces, del 37 casi que sacó, y bueno, hoy podría estar tranquilamente 45, 46, 47. Y veremos después la proyección del voto válido, del voto positivo, y la incorporación de estos casi 10 puntos de votantes indecisos, ¿no? Entonces, el panorama para mí es más favorable a Massa, pero bueno, hay que esperar y ser, como dije al principio, prudentes, porque esta es una elección atípica, distinta al resto, donde por lo general se ven resultados bastante más parejos de lo que todo el mundo preveía, ¿no? Muy bien, Gustavo, la verdad que, bueno, como decías, hay una cuestión diferenciada que es que esta vez no están en juego los cargos provinciales, ¿no? Que me parece que influyeron, tiraron para ver una estructura del justicialismo más activa en esta elección. Pero hay un compromiso, por lo menos de los gobernadores, de seguir trabajando intensamente frente a la posibilidad, ¿no? De que asuma Milei una presidencia como lo vimos ahí. Bueno, su meme tuvo 1 millón de likes, ¿no? Él estaba contento Lo contó como votos. él estaba contento con eso. Claro, bueno, es que es muy bueno eso, ¿no? Como el reflejo de cómo piensan de manera amateur la política. Claro. No sé, yo para mí diría, listo, bajemos la intensidad de nuestra campaña y dejemos que ellos hagan la suya, ¿viste? En la medida que sigan haciendo estos desastres, Massa tiene un camino más tranquilo. No obstante eso, más allá de que hay que tratar de no equivocarse, creo que el diferencial democrático que lleva la propuesta de Massa es lo que va a marcar la diferencia al final, ¿no? Mm, Digo, el componente antidemocrático que tiene Milei en la fórmula con Villarroel es un elemento que también da mucho que pensar, ¿no? sí, Me claro. imagino los radicales, por ejemplo, no solamente la humillación Claro. de hacerle campaña a Milei, sino además también votar a una candidata como Villarroel, que es la portavoz o la defensora de las dictaduras militares en la Argentina, ¿no? Y de las Totalmente. violaciones de derechos humanos. No, pero además hay una cosa que tiene que ver con el elector joven, que tal vez no le importa eso que vos estás marcando, al elector joven Sí. fanático de Milei, pero que me parece que Milei traía algo de lo nuevo, de lo fresco, de la antipolítica, si se quiere, no tenía pasado, un sex appeal que un poco perdió con esta alianza, ¿no? Por un lado, me parece que le da un poco más de solidez a ese armado tan difuso que tenía alrededor, tener a Macri al agua, por lo menos alguien que ya gestionó, Patricia Bullrich que fue ministra, qué sé yo, pero por el otro lado pierde la frescura, ¿no? No sé si eso influye. Hay un elemento que es importante. Respecto de las PASO, el votante promedio en edad de Milei envejeció. Es decir, Ajá. tuvo menos peso del voto Mirá. joven que en la PASO. Este es un dato impresionante. Sobre todo porque tendemos a pensar la política de los jóvenes desde una perspectiva muy adultocéntrica, ¿no?
Sí. de pensar de que todos votan de la misma manera y que todos se vieron seducidos de la misma manera por Milei. Bueno, creo que ahí hay que hacer un stop y ser prudentes también, entender que gran parte de la juventud quiere también políticas públicas de calidad, Claro. gran parte de los votantes jóvenes que votaron a Milei en la PASO reclaman políticas de educación, de ingreso, por ejemplo, a la primer vivienda. Entonces, esta coyuntura que hay, ¿no? De tener que elegir entre dos modelos de país, bueno, me parece que a los jóvenes también les resulta muy atractivo este debate, Sí, porque de es hecho, esta cuestión también semana, perdón, de de hecho, recuperar ese voto, ¿no? Me parece. me parece que eso va en camino a lo que pasó esta semana con los ARMYs, Sí, los distintos los fans. BTS, los fandom Club de fans de distintos artistas, de ¿no? Taylor Swift, que se han expresado y es puramente público joven. Así es. Entonces, veámoslo, por ejemplo, desde otra perspectiva también. La recuperación del voto del peronismo histórico, de ese 50% que obtuvo Alberto Fernández en el 2019. El peronismo hizo una elección mala el domingo pasado, porque fue una de las peores, si no la peor elección en términos porcentuales de la historia. Ujú. Y sin embargo, para mí, en democracia, quizás fue la elección más importante que ganó el peronismo. Claro. Por el contexto, porque fue una sorpresa, por la diferencia, por el rival. Entonces, yo tiendo a creer que los públicos, hasta los más antipolítica, en este momento están reflexionando muchísimo su voto, ¿no? Y esta es una elección atípica porque se ponen en juego valores y cuestiones que a lo mejor uno daba por sentado, pero bueno, va a haber que refrescarla. Y yo no subestimaría a los jóvenes de esa perspectiva, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que entienden lo que se está discutiendo Sí. y que posiblemente cambien su voto también el 19 de noviembre, ¿no? Y las mujeres, ¿no? Porque es un factor, me parece muy importante también esta decisión, el hecho de que haya un candidato anti políticas de género, lo que estaba también hablando Massa de la igualdad de salarial, me parece que es un componente importante. Sin dudas, por eso en un balotaje todos los segmentos electorales son definitorios y sobre todo cuando se los trabaja de manera estratégica, profesional, con profundidad, con argumentos sólidos, no con chicanas. No, digo, y me parece que la campaña de Massa es la única hasta acá que procuró establecer definitivamente un montón de propuestas. Después la gente decidirá, pero me parece que si vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Si veo la campaña ideal del balotaje y comparo las dos que tenemos en este momento, la de Milei no está a la altura, no ha logrado siquiera poder establecer un estándar de propuestas, es todo grito, ¿no? Es todo una cosa que no se termina de entender, altos y bajos. Encima Macri lo termina diluyendo a Milei porque le resta protagonismo. Hoy es mucho más relevante las cosas que diga o no diga Macri que las que diga Milei. Ujú. Entonces, y veo la de Massa, que está como más ajustada. Esto de los voceros que antes hablaban hasta por los codos y hoy no dicen ni mu, es un triunfo de la Absolutamente, campaña electoral absolutamente. increíble. Vuelvo a insistir, es la primera vez que el peronismo hace una campaña electoral de estas características. La de la PASO definitivamente no fue ni parecida a esta, ¿no? No. Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba y Asociados, muchísimas gracias por estos minutos aquí en el Destape Radio. Te mandamos un abrazo. Gran sábado, gracias. Un país unido por la radio.